Ya. Espérame. Hermanas, disculpen, hubo un problema. De verdad, no sé qué pasa hoy, pero nos dijeron que a causa de un eclipse solar, hoy estuvo el internet, de por sí aquí no es bueno, pues hoy estuvo peor. Y luego hubo redes sociales, hubo WhatsApp en la mañana, y bueno, ahora no sé si esto es lo que nos esté acarreando de tener estos problemas técnicos y no podernos conectar. Pero espero que ya me estén viendo. Por favor, hermanas, me pueden poner una manita. Si ya pueden ahorita escuchar bien, pueden estarme escuchando, estar viendo bien la imagen. Solo si pueden poner una manita, por favor. Si me pueden decir que todo está bien para poder continuar. Me dicen que sí. ¿Pueden escucharme bien, hermanas? ¿No lo escuchan como atrasado el audio? ¿Todo bien? Ok. Bueno, voy a hacer como un super resumen de lo que estuve hablando. Y bueno, quería comentar para las que se estén conectando ahorita. Mi nombre es Erika Martín del Campo de García. Mi esposo Francisco García. Somos misioneros en el país de Líbano y tenemos 3 hijos. Eliezer de 13, Sabiel de 11 y Samuel de 8 añitos, está por cumplir 9, y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de que Dios nos esté usando en este lugar. Y bueno, hermanas, el tema que hoy estamos tratando es la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Como se cortó el video, voy a tratar de hacer un resumen y de ahí partir con el primer punto, ¿sí? Hablábamos, hermanas, que existen corrientes humanistas, algunas filosofías y crianza, tipo de crianza que están ahorita surgiendo y que realmente muchas creyentes incluso están adoptando y están abrazando esas filosofías, que en realidad hay herramientas que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el respeto, ¿verdad?, que se debe de tener a los niños, la empatía, el que podamos cubrir sus necesidades como padres, el poner atención a sus emociones. Todo eso es bueno. Pero después empiezan ellos a comentar algunas cosas que ya no embonan en lo que es la palabra de Dios. Ya no va de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Nos hablan acerca de la igualdad que ellos tienen, ¿verdad?, de su propio criterio y opinión. Hablan de que no podemos poner límites no punitivos, sanciones o castigos. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios nos habla acerca de la vara, del castigo, de la reprensión. Se habla del respeto que el niño debe de obtener por parte de los padres, y que pues en algún momento ellos te van a respetar a ti, pero no es como una exigencia de que sea bidireccional, es decir, que haya de ambos lados el respeto. Habla de aumentar el amor propio del hijo, pero dejan verdaderamente lo importante fuera. ¿Qué es lo más importante como creyentes que tenemos? La palabra de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, y que el niño en sí es pecador, que necesita ser salvo por gracia y que necesita a gritos a Dios en su vida. Y entonces, pues es esto que pasa, que queremos hacer un cóctel donde revolvemos verdades bíblicas y queremos a fuerzas embonar esas filosofías con la palabra de Dios. Y entonces, pues no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos como padres. Cuando hice esta enseñanza, pude hacer como un resumen o mi conclusión acerca de lo que realmente es la crianza bíblica. Y lo escribí. Y espero que a lo mejor en una repetición o más adelante tú puedas escribirlo y puedas meditar en esto. No es porque yo lo digo, ¿verdad? Y esto es, como te digo, una conclusión de la enseñanza que preparamos y que vi verdades bíblicas, pero es precisamente plasmando, en resumen,
lo que debería de ser la crianza bíblica y que en este caso lo es para mí. La crianza bíblica es un proceso progresivo a largo plazo para construir el carácter de nuestros hijos emocional, espiritual y físicamente, preparándolo en el conocimiento, en el amor y reconocimiento de Dios en todas las áreas de su vida, teniendo como fundamento la palabra de Dios, la cual le proveerá de sabiduría en su diario andar, para cumplir los estatutos y el propósito de Dios para el cual fueron creados. Que la fuente de su plenitud sea Dios mismo, a través de una comunión íntima con Él, logrando así traer honra y gloria al Señor. Nosotros como padres plantamos la semilla, pero finalmente Dios dará el fruto. ¿Sabes qué, hermana? Muchas familias, aún cristianas, son infelices porque Dios no está edificando sus hogares. Perdón. Lamentablemente, los padres están tomando la filosofía de este mundo para armar sus planes, su estilo de crianza, definiendo ellos mismos lo que significa una vida exitosa en este mundo. Y el éxito para ellos está basado en la preparación académica, prestigio, dinero y reconocimiento. Y aunque estas familias pudieran impresionar a la gente que está a su alrededor, Dios no se impresiona y de ninguna forma es complacido. La crianza bíblica, hermanas, es un pecador creando a otro pecador, en la que simplemente se necesita el milagro de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ese milagro es cuando el Espíritu Santo te usa para ser un instrumento para que puedas hacer la diferencia en tu hijo, en esta sociedad en la que reina Satanás. Yo creo, hermanas, que este mundo está tan enfocado en lo que mencioné, en que tus hijos tengan una preparación académica, que tengan prestigio, que tengan reconocimientos, que tengan logros, que tengan dinero. Y si ellos no tienen esto, es un fracaso. Es un perdedor. Así lo definen ellos. Y nosotros como cristianos adoptamos esa filosofía y vivimos por esos valores que en realidad no son malos, pudiéramos decir. Pero todo eso, hermanos, se puede lograr sin el temor de Dios. Dejamos a Dios fuera de nuestra ecuación, de nuestra familia, de lo que realmente importa. Es Dios que debe estar en medio de nuestra vida y todo lo demás debe de girar alrededor de Él. No es que Dios esté presente solo cuando lo necesitamos, solo cuando lo requerimos, solo cuando necesitamos de Él. Es entonces cuando tenemos a Dios allí. Pero cuando no, está totalmente lejano, fuera de nuestras vidas. Por eso quisiera comentarte la pregunta que sigue. ¿Por qué enseñarles la Biblia a nuestros hijos? ¿Por qué, hermanas? Bueno, primero porque es un mandato de Dios. En Deuteronomio 6, 5 al 9 nos dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Podríamos leer más versículos, hermanas, pero Dios impuso la autoridad de la enseñanza a los hijos, principalmente a nosotros como padres, a nadie más.
somos los primeros en la lista como responsables de la enseñanza de nuestros hijos. Obviamente, ¿verdad? Dios ha constituido dos centros, ¿verdad? Dios puso tanto a la familia como a la iglesia. Son dos instituciones que Dios estableció. La familia, nosotros como padres, somos los principales responsables. Obviamente se va a alinear también con la iglesia, con las clases de escuela dominical, incluso si lo tienes en una escuela cristiana, los maestros que tienes en la escuela cristiana, pero como padres no podemos evadir la responsabilidad de que somos los principales en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No son la guardería, no son los abuelitos, no es la tía, somos nosotros. Y aunque ellos nos pudieran ayudar y ser de bendición, somos los padres los que tenemos esta autoridad de parte de Dios y responsabilidad. También debemos de enseñar la Biblia a nuestros hijos, porque la Biblia es el fundamento para que como pecadores Dios hable y transforme sus vidas. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es misma voz de Dios, hermana. Es tan poderosa, es tan viva y eficaz, que es impresionante cómo puede transformar una vida. Y un testimonio de ello eres tú y yo. Cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos rescató, y cómo ha ido transformando nuestras vidas. Y podríamos nombrar ejemplo tras ejemplo de cómo Dios ha hecho la obra en cada persona para hacer lo que ahora es, solo por su gracia, pero porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, porque revela su naturaleza, sus pensamientos y su perfecta voluntad. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En Lucas 1:70 dice así: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde el principio. La Biblia nos presenta a un Dios todopoderoso, a un Dios lleno de amor, a un Dios justo. Pero ese mismo Dios está cerca y de forma activa en nuestras vidas. A veces gente, ¿verdad?, piensa que Dios, y se lo imagina ahí en las nubes, ¿verdad?, en su trono, tan lejos de nosotros, pensando que, bueno, Dios está aquí a mi lado. A lo mejor cuando le ruego mucho en oración que esté aquí, ¿verdad?, o aquellos, ¿verdad?, que se dicen creer en Dios, pero realmente no son hijos de Dios y piensan que por hacer algunas penitencias o algunas cosas que puedan llamar la atención de Dios para que Dios voltee y los vea. Realmente, hermanas, como hijos de Dios tenemos que tener la convicción de que Dios está presente y activo en cada minuto de nuestra vida. Realmente tenemos que entender que Dios está aquí, está ahora mismo aquí con nosotros. ¿Por qué enseñar la Biblia? Porque es inmutable y suficiente. En Hebreos 13, 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La palabra es suficiente, hermanas. La palabra de Dios es suficiente y no va a cambiar. Mira, estas filosofías de las que hablábamos que cambian tanto y que a lo mejor lo que pensaron hace 100 años que era bueno, después, ¿verdad?, resultó que no era tan bueno, y entonces ya cambiaron por otra enseñanza, otro autor, otro libro, otra corriente, y ahora dicen, ahora sí tenemos lo que va a impactar este mundo y lo que nos va a funcionar. Y están ahí, a prueba y error, a prueba y error. Pero realmente, hermanas, tenemos la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años y sigue siendo suficiente y sigue siendo la respuesta y la verdad
de la cual nos tenemos que agarrar para que realmente tengamos una crianza de hijos que agraden al Señor. Y resulta, es eficiente, es eficaz. En Salmo 19, 7 al 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma en testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Por todas estas cosas, hermanas, debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. La siguiente pregunta sería: ¿para qué enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos? En 2 de Timoteo 3, 16 a 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, hermanas, también significa completar, completo. Y vamos a ir desglosando este versículo un poquito más. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Hacer ver de forma práctica mediante una explicación o una indicación cómo funciona, cómo se hace y cómo sucede. Dios nos ha dicho, mira, con la palabra de Dios, con todas estas historias bíblicas, con todos estos principios bíblicos, tú puedes saber cómo vivir la vida cristiana. Tú debes saber cómo vivir en caso de que estés frente al pecado, en caso de que estés ante la tentación, cómo poder reaccionar ante un mundo no creyente lleno de maldad. En fin, hay tanta enseñanza, hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Redarguir quiere decir convicción, evidencia que se le muestra a una persona para amonestarle, para ejecutar una reprimenda. Te muestra tu error, tus faltas y te da convicción. Es como un espejo. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos cómo algunos personajes bíblicos, ellos cayeron pero se levantaron, cómo fue que Dios fue transformando sus vidas, cómo Dios les dio la victoria. Eso también nos puede ayudar a nosotros a redarguir, a darnos convicción de nuestros errores. Y sabes qué, hermanas, en nuestra crianza bíblica, nuestro objetivo debe de ser exponer la naturaleza de los corazones de nuestros hijos, para que ellos puedan comportarse de una manera que plazca a Dios. Es que decirles a nuestros hijos, mira, hijo, eres pecador. Por tu naturaleza tiendes a pecar, tiendes a hacer lo malo, pero Dios te puede ayudar. Y bueno, la principal razón por la cual enseñar a nuestros hijos es que ellos lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador. Es que se redarguyan de su pecado, y sabemos que eso es a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es quien les va a redarguir y van a ser salvos. Sirve la palabra de Dios para corregir. Corregir es redireccionar, rectificar, volver a la rectitud otra vez. Es decir, voy por este camino, ¿no? Y se está desviando del camino correcto, del que Dios quiere. Bueno, pues otra vez, vente alineado a lo que Dios quiera, a lo que Dios te demanda. Es corregir el camino de nuestros hijos. Para instruir, hermanas. ¿Qué es instruir? Proporcionar conocimientos, habilidades o experiencias y darle una determinada formación. Formar a alguien en un carácter recto de acuerdo a los estatutos de Dios. Es decir, vamos a instruirlos, vamos a discipularlos, vamos ya decíamos, enseñarles, pero para que tengan esas habilidades, es decir, en la práctica, en la vida práctica, cómo ellos deben de vivir. También para completar, preparar. Dice
este versículo, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Decíamos que esa palabra perfecto también significa completar. Que pueda Dios transformar sus vidas, que ellos puedan transformar sus vidas para los propósitos divinos para los cuales fueron creados. Y después dice, al final del versículo, enteramente preparado para toda buena obra, es decir, para ser sabios. Y nos dice, ¿verdad? Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para que nuestros hijos sean sabios, hermanas, para que nuestros hijos puedan temer a Dios. Decíamos acerca de las filosofías o de los valores que tiene este mundo, de que mi hijo tenga logros, que tenga una carrera, que tenga mucho éxito, ¿verdad?, en este mundo. Y esas son cosas buenas, pero si ellos no tienen temor a Dios, si ellos no son hijos sabios, ¿realmente hemos sido exitosos como padres? ¿La crianza ha sido efectiva? Lamentablemente no. No lo es. También debemos de enseñarle la palabra de Dios para alimentarlos espiritualmente. La verdad es que en la actualidad hay muchos hijos que tienen anemia espiritual, que están desnutridos. Si has visto, hermana, fotografías de niños desnutridos, de niños, ¿verdad?, que han sido mal alimentados, cómo a veces se enferman tanto, cómo a veces sufren tanto, y es así también en la vida espiritual, cómo niños están totalmente desnutridos espiritualmente, no conocen la palabra de Dios, no saben de convicciones bíblicas, no saben para qué fueron creados, por qué están aquí, cuál es su propósito de vida. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios también para conocer y amar más a Dios, para aprender a tener una relación íntima con Dios. En Romanos 16, 26 y 27 dice así, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Hermana, ¿cómo podemos pedirles a nuestros hijos que amen a Dios, que Dios sea el centro de sus vidas, si no conocen este libro? Si tú eres casada, hermana, yo creo que hubo un tiempo en que conociste a tu esposo, ¿verdad? O en ese tiempo tu novio. Lo conociste y te convenciste que ese era el hombre de Dios para tu vida. Tal vez antes de que fueras creyente, tal vez después. Pero estuviste convencida porque le conociste y supiste quién era. ¿Cómo puedes amar a Dios o decir amar a Dios si no lo conoces? No puede amarse a alguien así porque sí, a un desconocido que va pasando en la calle y decir, bueno, ya lo amo. No, así es mismo Dios. ¿Cómo pueden amar nuestros hijos a Dios si no lo conocen? Si no saben cómo Él piensa, si no saben de su naturaleza, si no saben cuáles son sus pensamientos. También debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para resistir las acechanzas del enemigo. En Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículos 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al final dice que es la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener la armadura de Dios nuestros hijos para poder esquivar los dardos de Satanás? Las tentaciones de Satanás. Y mira, hermana, las tentaciones de Satanás están a la orden del día.
no ha habido tiempo tan más riesgoso y tan más, ¿cómo decirlo? Tan más expuesto a que Satanás cautive las mentes de nuestros hijos. Antes era difícil porque, por ejemplo, pues para saber de ciertas filosofías tenías que ir y buscar libros a la biblioteca o a lo mejor comprar algunas revistas en la esquina y de alguna forma tenías que ir a buscar y salir de tu casa para buscar todo eso. Pero ahora está a la orden del día, a un clic de la computadora, del celular, de la televisión. ¿Cómo van a poder estar firmes nuestros hijos y tener convicciones bíblicas si no se las estamos enseñando? ¿Cómo piensas que va realmente a resistir la presión de este mundo, las acechanzas de Satanás? ¿Cómo? Si no tienen toda esta vestidura, si no tienen la palabra de Dios. También necesitamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos conozcan el propósito para el que fueron creados. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanas, si nuestros hijos viven para cumplir el propósito de Dios, nuestra crianza ha sido efectiva. Pero si están haciendo algo tan diferente a lo que Dios había planeado para sus vidas, hermanas, aunque tengan mucho dinero, aunque tengan una carrera, aunque sean hombres de provecho, como decimos, pero si no tienen a Dios en su vida y si no cumplieron el plan, el propósito para el que Dios les estaban destinados, no ha sido efectiva, no ha sido exitosa nuestra enseñanza, nuestra formación. También enseñamos la palabra de Dios para obtener la bendición de Dios sobre sus vidas. Hermana, ¿de verdad quieres que tu hijo sea bendecido? ¿Quieres que tu hijo tenga esa aprobación de Dios, hermana? Necesitamos enseñar la palabra de Dios. En Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. No te imaginas, hermana, no te imaginas las bendiciones que traerás a tus hijos por enseñarles la palabra de Dios. Mira, hermana, yo soy, y gracias a Dios mi esposo igual, es la 4ª generación de cristianos. Mis hijos son la 5ª generación. ¿Y cómo oramos que las generaciones sigan y sigan y sigan y sigan? ¿Pero sabes por qué fue eso, hermano? Porque tuvimos unos bisabuelos, tuvimos unos abuelos y tuvimos unos padres que nos enseñaron la palabra de Dios. Y eso, hermanas, nos hace comprobar estas verdades bíblicas de las que estamos hablando. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y por la gracia de Dios nosotros oramos que nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan conociendo de la palabra de Dios, sigan teniendo a Dios en sus vidas. También enseñamos la palabra de Dios porque nuestros hijos necesitan darle honra y gloria a Dios. En 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Es triste ver cuando un hijo se desvía de los caminos de Dios. Es triste ver cuando vemos a hijos pródigos, ¿verdad? Que no están trayendo honra al Señor. Es triste. Pero, hermanas, debemos ser fieles en la instrucción de la palabra de Dios, que ellos puedan tener unas vidas que honren a nuestro Dios. Y este punto, ¿verdad?, del para qué, es el último, dice: para crear
fuertes fundamentos para que cuando salga de nuestro hogar, nuestro hijo no se aparte de Dios. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hablábamos de que hay personas, hay hijos que son hijos pródigos, ¿verdad? Se alejan de los caminos de Dios. Y realmente una vez alguien me preguntó, ¿cuál era uno de mis mayores temores? Ese es uno de mis mayores temores, que mis hijos se alejen de Dios. Pero ¿sabes qué, hermana? Aunque escuchemos ese tipo de historias, aquí hay una promesa que Dios nos ha dado, que es instruir a nuestros hijos. Y que si eso hacemos, cuando fueran viejos, no se van a apartar de Él. Y el que haya 1, 2, 3 casos ha sido la excepción a la regla, pero la regla es esta. Hay que abrazar esa promesa y decir, Dios, yo voy a dar todo de mí como mamá, como en la crianza bíblica, pero tú vas a dar el fruto. Y tú es quien vas a dar, el Espíritu Santo es el que va a guiar a mi hijo y obtener la victoria en cada batalla de su vida. Y debemos abrazar esa verdad, que sea una ancla para no desanimarnos, para no dejar a un lado la palabra de Dios. Debemos de seguir firmes en nuestra convicción de enseñar la palabra de Dios. También enseñamos la palabra de Dios para que sea un buen embajador de Cristo. Fíjate bien, un buen embajador de Cristo. No un embajador de nosotros. No estoy creando a mis hijos para que sean mis embajadores, o sea, que me representen a mí como mamá Erika, o que representen a mi esposo como Francisco García. No, es para que sean embajadores, es decir, que representen a Cristo. ¿Por qué, hermanas? Porque Dios siempre es la preeminencia, es lo principal. Nosotros como padres hemos estado o estamos en autoridad bajo Dios. Pero nuestros hijos tienen que saber que al obedecernos a nosotros está apuntando a Dios y que realmente ese es el propósito principal. Obedecer a Dios, darle la honra a Dios, el representar a Cristo en sus vidas. Dice 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación, ¿qué es esto? Pues el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro objetivo como padres es exponer la naturaleza de sus corazones de modo que ellos quieran comportarse de una manera que plazca a Dios. Y también enseñamos la palabra de Dios a ellos para contribuir en su desarrollo físico y mental. ¿Y cómo es esto, hermana Erika? Bueno, es que sabes que somos seres tripartitas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice realmente que la palabra de Dios impacta en esas tres partes de nuestro ser. Fíjate lo que dice en Proverbios 3, 1 al 8, no voy a leer todo, pero habla acerca de la exhortación a la obediencia. Y dice, y después de que habla del primer versículo, que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y aquí habla de todos los beneficios de lo que va a pasar cuando ellos obedezcan la palabra de Dios. Pero dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos.
Hace tiempo escuché y quiero compartirles un estudio que se hizo de cómo es que la palabra de Dios ayuda al cerebro. Se hizo un estudio de 40,000 personas en los Estados Unidos entre 8 y 80 años de edad. Descubrieron en sí, el descubrimiento más importante que ellos tuvieron es que cuando la palabra de Dios se lee una vez por semana, solo una vez por semana, no mostró casi ninguna señal significativa hicieron como un tipo, no sé si decirle radiografía o un estudio del cerebro de qué pasaba cuando se leía la palabra de Dios. Entonces, solamente leerlo una vez por la semana no había mucho efecto. 2 veces por semana el efecto seguía muy bajo. 3 veces por semana ya había una señal diferente en el mapa, como si fuera una palpitación. Pero 4 veces a la semana había un efecto que subía, ¡fum!, increíble. Y cambiaba radicalmente. Uno esperaría que la tendencia fuera como en diagonal, gradual, pero no. Desde 3 veces a la semana a 4, el cuarto, ¡fum!, se disparaba en ese efecto en el cerebro. Y encontraron en ese estudio que el sentimiento de soledad bajaba en un 30%. Los problemas de mal carácter bajaban en un 32%. Lo que era la amargura en las relaciones entre esposo e hijos descendía en un 40%. El alcoholismo bajaba en un 57%. El sentir de ese estancamiento espiritual, de esas veces de que no avanzas, que ahí estás espiritualmente frenado, bajaba un 60%. Todo el contacto con lo que era la pornografía y esas suciedades era un 61%. Y había cambios tan positivos que había un aumento en la fe, en sus creencias y convicciones, y que aumentaba un 200%, así como un aumento en la confianza de la gente. ¿Sabes por qué, hermanas? Porque es verdad. Porque la palabra es viva y eficaz, es medicina a nuestro cuerpo. Y aunque a lo mejor pudiéramos decir, ¿de dónde agarraste ese estudio, hermana? Bueno, es un estudio que se ha mencionado. Y la verdad es que, aunque no lo dijera, yo creo en este versículo, en Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Literalmente lo creo. Ahora, hasta aquí hemos visto el para qué, el por qué debemos de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y ahora vamos con el final de la enseñanza. ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Bueno, no voy a leer nuevamente el versículo, pero el primer versículo que yo leí fue de Deuteronomio 6, del 5 al 9, donde dice que amarás a Jehová tu Dios y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, en tu hogar. ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Bueno, hermano, si tú quieres enseñar la palabra de Dios a tus hijos, pero tú no estás viviendo la palabra de Dios, ¿sabes qué? Muy probablemente vas a tener el efecto contrario. ¿Por qué? Porque nadie puede dar algo que no tiene. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos a tener una comunión con Dios si tú no la tienes? Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no oras, si tú no vives lo que enseñas, entonces no podríamos ser congruentes con lo que enseñamos. Entonces, el primer punto es, tienes que estar convencida de que si enseñas la palabra de Dios a tus hijos es porque tú también estás viviendo lo que les estás enseñando y estás modelando la palabra de Dios. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no somos perfectos, tenemos muchas fallas y nuestros hijos son los primeros que se dan cuenta de esas fallas. Pero ellos ven si uno es genuino o no es genuino en lo que cree.
Y lo primero es, necesitas modelar, necesitas ser congruente con lo que estás enseñando, modelar la palabra de Dios. ¿Cómo también podemos enseñar? Hermanos, nuestros hijos debemos de considerarlos como nuestros discípulos. ¿Sabes cómo Jesús les llamaba, perdón, los discípulos les llamaban a Jesús? Les llamaban rabí, porque era su maestro. Era su maestro, ¿verdad? ¿Cómo le llamaba Pablo a Timoteo? Aunque no era su hijo, él le llamaba así. En muchos de los libros que escribió Pablo, hace referencia a Timoteo como si fuera su hijo, porque era su hijo espiritual, pero era su discípulo. Entonces, nuestros hijos son unos discípulos, son nuestros alumnos de vida. Entonces debemos verlo así. ¿Tú has visto cómo los pastores o cómo las autoridades espirituales en tu iglesia discipulan a un no creyente? ¿Cómo lo llevan desde pequeño y lo van enseñando y lo van instruyendo? Es esa misma forma como debemos hacerlo con nuestros hijos. El entender que ellos son nuestros discípulos, que somos nosotros sus maestros de vida, sus maestros de la palabra, que van a enseñarles la palabra de Dios. Ahora, si quieres ser un buen maestro, entonces necesitas conocer a tus discípulos, necesitas conocer a tus estudiantes. Cada hijo es diferente. Mira, si yo pusiera aquí a mis 3 hijos, no es nada más que los veas físicamente que no se van a parecer tanto, y también porque por sus edades los puedes ver la diferencia. Son 3 varones, pero cada uno de ellos es muy diferente en su carácter, en sus deseos, en su forma a veces de actuar, de reaccionar, son muy diferentes. Y es por eso que yo como mamá, yo necesito conocer sus necesidades espirituales, en donde yo me tengo que enfocar para poder ayudarles a tener una vida que agrade a Dios. Si solo nos enfocamos, hermanas, en la conducta, podríamos solamente provocar resultados temporales, pero no vamos a poder arrancar las malas raíces de su corazón. A veces nuestra forma de enseñarles es simplemente, ¿verdad? Viendo, no hagas esto, y esto no hagas, y esto tampoco, y puros no, y prohibiciones. Y sí, es algo que tenemos que cuidar, pero ¿sabes qué? Tenemos que abundar en la raíz de esa mala conducta. ¿Qué realmente está motivando a mi hijo a hacer lo que él está haciendo? ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de un diálogo con mi hijo, para saber y decir, a ver, hijo, vamos a platicar. ¿Qué te está motivando a hacer eso? ¿Es por tu egoísmo? ¿Es porque a lo mejor tienes un mal deseo? ¿Es porque alguien más te está provocando a hacer eso? Debemos de ir a la raíz y realmente saber qué le está motivando a hacer aquello malo, aquello incorrecto. Y es entonces como podríamos atacar esa raíz y eso malo para poder ayudar a arrancar esa raíz y que no solamente sea la conducta la que se pueda corregir, sino desde el interior pueda transformar. No sé si me estoy explicando, pero necesitamos profundizar. ¿Sabes por qué, hermana? Porque cada niño es un adorador. ¿Sabes que Dios nos dio o nos creó con esa necesidad, con ese hueco en nuestro ser de adorar a alguien o a algo? Desde que Dios nos creó tenemos esa necesidad. Bueno, si ellos no tienen a Dios como a quien adorar, que va a ser el principal y el único a quien van a adorar, ¿sabes qué? Ellos van a poner cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier lo que se te antoje, videojuegos, televisión, lo que es la sensualidad, llámale como tú quieras, el deporte, los estudios, el logro, todo eso va a ponerse en el lugar de Dios. Entonces, cada niño es un adorador. ¿Qué es lo que realmente está adorando? Y ahora,
esos ídolos o esas cosas que ellos podrían poner su vista en esas cosas, podrían ser algunos esta semana y tal vez en un mes cambian y ya son otras cosas. Entonces por eso tenemos que estar vigilando como padres qué es lo que está cautivando a mi hijo para que ponga ese ídolo en lugar de Dios. Debemos de tener y vigilar constantemente sus vidas. La familia es el salón de clases de nuestros hijos, de verdad. Mira, mis hijos, gracias a Dios, bueno, desde hace ya casi 9 años empezamos educación en el hogar. Ellos tienen escuela en casa. Y bueno, estoy las 24 horas con mis hijos, ¿verdad? Pero sí, hermanas, aunque tú mandes a tus hijos a la escuela y esperando que tú mandes a tus hijos a una escuela cristiana, que no los tengas en una escuela pública, pero si los tienes en una escuela pública, hermana, tienes mucho que hacer y mucho trabajo que hacer, porque de verdad, lo que se está enseñando en las escuelas públicas va lejos de lo que Dios quiere que ellos sepan o entiendan y aprendan. Aún si están en escuelas cristianas, hermana, tienes que lidiar con esos pensamientos de algunos hijos de cristianos que no van acorde a nuestras convicciones y a lo que nosotros pensamos. Y entonces tienes que quitar o desaprender para que ellos vuelvan a aprender. Entonces, necesitamos, hermanas, aún que tus hijos tal vez puedan estar en una iglesia cristiana, no te exime de tu responsabilidad como padre de enseñarles lo correcto en casa. Y nuestro salón de clases es nuestra familia, es la primera comunidad. La familia debe ser la comunidad en donde se aprende de forma efectiva. Esto quiere decir que en cualquier momento, en cualquier problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, duda, división, gozo, tristeza, trabajo, tiempo de ocio, en alguna relación, en obediencia, en desobediencia, en esperanza, en temor, en risa, en autoridad, en sumisión, es un buen momento en la que podemos considerar como una oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Es decir, siempre, hermanas, y estaríamos dando cumplimiento a esos versículos que leímos al principio de que las repetirás y que las dirás en el camino, en la casa, en todos lados, porque cualquier momento es una buena oportunidad para enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Si estamos viendo ahí que de repente hay un conflicto entre los hermanos, esa es una buena oportunidad. Si estamos viendo que el niño está siendo egoísta, esa es una buena oportunidad. Si estamos viendo que nuestro hijo está orando, está haciendo su devocional y verdad te está compartiendo de lo que aprendió, esa es una buena oportunidad para seguir, ¿verdad?, motivándolo a leer la palabra de Dios. Cualquier momento es una buena oportunidad para enseñarles la palabra de Dios. Hermanas, que nuestro lenguaje en casa sea un lenguaje espiritual, un lenguaje bíblico. Es que a veces tenemos mucho la tendencia de decir, bueno, esto es espiritual, ¿verdad? Y lo hacemos ahí, ¿verdad?, como una división y lo encajonamos. Y esto es pues la vida diaria, la vida terrenal, la vida regular de cualquier persona. Pero no, hermanas, siempre en cada momento cualquier cosa es espiritual. Y podamos tomar ese tiempo para enseñarles a nuestros hijos. Ahora, necesitamos elegir la herramienta adecuada para provocar determinado resultado. La palabra de Dios, aparte de hacer todo lo que es, tú recuerdas cómo se describe la palabra de Dios o sinónimos de la palabra de Dios. Nos dice en Lucas 8:11 que es una semilla. En Salmos 119:72 nos dice que es oro y plata. En Jeremías 23:29 nos dice que es fuego y también martillo. En Efesios 6:17 nos dice que es espada. En Salmos 119:105 nos dice que es lámpara, que es lumbrera, que es leche, es pan, es miel, es espejo, es agua, es lluvia, es medicina. Y, ¿verdad?, y cada uno de esos tiene un versículo base, un principio bíblico de por qué es así la Biblia. Bueno, pues la palabra de Dios es así. Tú, en el momento en que estés con tu hijo, vas a agarrar la herramienta o esa versión, ¿verdad?, de la Biblia, ese sinónimo,
ya sea la espada, la lámpara, determinando en qué momento se necesita. ¿Cómo es que necesitan la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces pensamos que la Biblia solamente es como un garrote para estar dándole golpes a nuestros hijos y estarlos reprendiendo, estarles diciendo lo que está mal, diciendo qué está pasando, pero hasta ahí. Solamente la usamos para eso. Pero no, la Biblia va más allá. Ya decíamos todo lo que es. Entonces es como un cajón de herramientas, ¿verdad? O de medicina, que dependiendo de la enfermedad que tenga, pues tú vas a ayudar con la palabra de Dios. Si necesitas un martillo, pues entonces ahí es donde vas a decir, estos versículos son los que necesitan. Y así pudiera yo nombrarte. Eso sería otro tema de otra enseñanza muy largo, ¿verdad?, de explicar, pero debemos entender que la palabra de Dios es suficiente y te puede ayudar en cada área de tu vida. No solamente como para reprender, como para decir, ¿verdad?, Dios te va a castigar, que sí es verdad, pero al final nuestros hijos van a creer que para eso es nada más la Biblia, para decirme lo mal que estoy y reprenderme, pero también es medicina al cuerpo, también es de aliento, también es ese Dios justo, amoroso, que me abraza cuando lo necesito. Necesito la palabra de Dios en todos esos momentos. También, ¿cómo lo vamos a hacer? Pastoreando el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que hizo David con Salomón a través de todo lo que fue los proverbios. ¿Te fijas cómo iba pastoreando el corazón de su hijo? Es bien lamentable cuando conocemos, ¿verdad?, a veces a siervos de Dios que son muy buenos pastores y cómo van pastoreando a su rebaño, pero sus hijos están totalmente ajenos a lo que él hace en su iglesia, y es triste, porque a los primeros que debemos de pastorear es a nuestros hijos. También, hermanas, tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestro hijo para hacer una comprensión sencilla de la palabra. Mira, yo me acuerdo que desde cuando estaban en mi vientre, yo les leía la palabra de Dios y ahí estaba, ¿verdad?, repitiendo versículos. Después tengo algunos recuerdos de videos cuando yo me sentaba, por ejemplo, con Sammy, el más pequeño, y tenía una Biblia que estaba con dibujos y yo le iba enseñando las historias y le iba explicando y realmente yo veía cómo aprendía. Ya después ellos van creciendo y ellos van teniendo sus devocionales. Y realmente, dependiendo de la edad, hermana, es la forma en como también tú les vas a enseñar. Pero es importante, hermanas, que en toda etapa de su vida nosotros seamos aquellos que estemos creando ese hábito de lectura de la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Algo que yo he abrazado mucho en estos últimos años es memorizar la palabra de Dios. Recuerdo cuando hacíamos visitación de iglesias, estaban más pequeños mis hijos, hubo una semana completa que no podíamos hacer homeschool porque no teníamos la tecnología, entonces estuvimos casi que encerrados. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y creo que mi hijo mayor tenía, creo, 8 añitos apenas, entonces los demás estaban muy pequeñitos. Y entonces dije, yo sé qué voy a hacer. Voy a ponerlos a memorizar los 10 mandamientos. Y a esa edad, hermanas, en medio de la semana, mis hijos ya me estaban repitiendo todo Éxodo 20. Ahora lo que he estado tratando de hacer con ellos es memorizar cada semana en el tiempo de nuestro desayuno y les hago una pizarra vistosa con colores para estar memorizando un versículo al menos cada semana. Y no solamente memorizar, sino platicamos de lo que quiere decir ese versículo, qué hace. Y bueno, no sé si lo pueden ver, pero este es un ejemplo de lo que a veces hago. Es como que vayan leyendo el versículo, que tengan ahí unos dibujos donde puedan tener un poco de referencia qué es lo que habla ese versículo, para que sea un poco atractivo para ellos y puedan ellos memorizárselo más fácilmente. Ahora en Navidad, la pasada Navidad, memorizamos todos juntos como familia Lucas 2, que es acerca del nacimiento de Jesús.
Porque pues somos muy dados, ¿verdad? A que la Navidad y que para acá y todo, pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Y yo de verdad quería que ellos memorizaran cómo fue ese momento tan precioso del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y ahorita tenemos el reto de memorizar 2 de Timoteo, todo el capítulo número 2. Hermanas, porque yo quiero que mis hijos tengan la palabra de Dios presentes y que yo sé que algún día cuando ellos a lo mejor pudieran estar dudando de la vida cristiana, a lo mejor que esté apartado de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, vengan a su mente esa palabra de Dios que fue la semilla que se sembró. Y bueno, hay otros tiempos, ¿verdad? Como los altares familiares. Si tú no lo haces, hermana, es decir, bueno, en este caso nuestro esposo, ¿verdad? Es el que debería ser el responsable de hacer un altar familiar. Y a lo mejor porque es inconverso o no sé cuál sea la causa, esperando que cada esposo, ¿verdad?, pudiera tomar este rol espiritual y cabeza espiritual y pudiera hacer y dirigir este altar familiar, pero en casa lo hacemos y es de mucha bendición y mucho alimento a nuestras almas. Yo como mamá decoro mi casa con versículos bíblicos de la Biblia, pongo algunos arreglitos dependiendo de la época en la que estamos. Trato de poner versículos, que si es el día del amor y la amistad, pues pongo versículos acerca del amor y hago adornos y algo así para que tengan presente a Dios siempre en sus vidas. El leer en voz alta la palabra de Dios, hermanas, leí esto, que leer en voz alta y hablar acerca de lo que se está leyendo agudiza el cerebro de los niños, ayuda a desarrollar su capacidad de concentración, de resolución lógica de problemas y a expresarse más fácil y claramente. Hermanas, si pudiéramos hablar de un sinfín de cosas de cómo podemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, y tal vez tú tengas algunos métodos diferentes a los que te he mencionado yo, pero la conclusión es, hermanas, debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios consistentemente, sin parar. No unas temporadas solamente, no nada más porque, bueno, estamos de vacaciones, ¿verdad? Ahora sí lo vamos a hacer. Hermana, la palabra de Dios no solamente se escucha o se lee o se aprende los domingos, en los cultos, en nuestra iglesia. La palabra de Dios debe estar presente de domingo a domingo, los 7 días de la semana, todas las horas en que nuestro ser esté despierto. Y yo te comentaba, cualquier momento es una buena oportunidad para que le enseñes a tus hijos la palabra de Dios. Dios nos ayude, hermanas, en esta tarea tan grande de la instrucción de nuestros hijos, del discipular a nuestros hijos, de pastorear los corazones de nuestros hijos, para traerle honra y gloria a nuestro Señor y cumplir con lo que comenté al principio, y lo voy a leer para terminar. ¿Qué es la crianza bíblica? La crianza bíblica es un proceso progresivo a largo plazo para construir el carácter de nuestros hijos emocional, espiritual y físicamente, preparándolo en el conocimiento, en el amor y reconocimiento de Dios en todas las áreas de su vida, teniendo como fundamento la palabra de Dios, la cual le proveerá de sabiduría en su diario andar para cumplir los estatutos y el propósito de Dios, para el cual fueron creados. Que la fuente de su plenitud sea mismo Dios, a través de una comunión íntima con Él, logrando así traer honra y gloria al Señor. Nosotros plantamos la semilla, pero finalmente Dios dará el fruto. Dios las bendiga, hermanas. Esperando que esta enseñanza sea de bendición, vamos a orar y a despedir esta enseñanza. Oh, gracias, Señor, por esta oportunidad de exponer tu palabra, por todo lo que yo pude aprender también. Cómo te doy gracias, Señor, y cómo, Señor, también me has humillado y me has hecho ver
en qué cosas yo debo mejorar, en qué cosas yo debo de esforzarme más para que mis hijos, Señor, aprendan tu palabra, Señor. Ese es mi deseo como mamá. Y yo creo que cada una de las hermanas que están escuchando, Señor, también desean, Señor, que las vidas de sus hijos puedan glorificarte, Señor. O como yo te ruego que esta palabra, Señor, que se ha expuesto hoy, no venga, Señor, o se devuelva vacía, sino que haga mella en corazones de madres que realmente quieren hacer la diferencia en este mundo caído y quebrantado, donde Satanás tiene cegadas a familias y familias, Señor, que están tan lejos de ti. Oh Dios, que traigamos honra y gloria como Padre, Señor, y que cumplamos, Señor, aquello que nos has demandado, instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Dios les bendiga.